y que participado de todos los procesos que uno muchísimas veces desde afuera no logra ver. Así que por esa razón está aquí Rafael Luciani, que, bueno, que es un gran amigo, que es un teólogo que ha trabajado el tema, que ha reflexionado el tema y que ha acompañado el proceso sinodal desde diferentes aristas, también aquí en América Latina, en diversos espacios. Rafa, gracias de verdad por estar aquí. Yo creo que mucha de la gente que está aquí ya te conoce y te ha visto, pero si quieres contarnos un poco, para empezar, cuál ha sido tu vinculación propiamente, ¿no? Como teólogo laico dentro del proceso sinodal, y si quieres una primera impresión bueno, de qué te ha parecido y cómo lo has vivido. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo a todos y a todas. Yo soy venezolano, lo que no creo que a Bruno sí nos hemos conocido, ¿no, Bruno? Por email. Eh, claro. Yo soy venezolano laico y estudié teología en los años 90. Terminé todo lo que fue el proceso de teología desde bachillerato, licencia, doctorado. Siempre he trabajado en la Compañía de Jesús en teología, facultades de teología. Y me he dedicado también como servicio eclesial al CELAN, al Consejo Episcopal Latinoamericano, y a la CLARA, la Confederación de Religiosas y Religiosos de América Latina y del Caribe. Y hace unos 3 años y medio más o menos se me invitó a ser parte del grupo de expertos de la Secretaría del Sínodo. Y luego, pues cuando se inició ya el proceso de la asamblea pasada, se me invitó a ser también experto de la asamblea. Y bueno, estaba dedicado como servicio y mi vocación la considero la teología como una vocación, no como una profesión, ¿no? Y bueno, aquí estoy para servirles a ustedes. Muy bien, pues este espacio va a estar nutrido por sus preguntas, que yo me imagino que bastantes preguntas tendrán sobre el proceso sinodal. Les dejaba ahí en el school un video donde Rafa introduce el tema, pero mientras alguno de pronto se anima a hacer una pregunta, pues yo quería lanzarte la primera, Rafa. Leyendo el informe de síntesis, leyendo luego la reflexión que escribiste con Agenor, aparece reiteradas veces el asunto de recuperar el bautismo común, y cómo el bautismo también nos identifica dentro de una iglesia sinodal donde todos tenemos igual dignidad y donde todos construimos la iglesia. Quisieras andar un poco en eso, cómo, un poco la pregunta grande que nos hemos hecho durante todos estos espacios, bueno, nosotros, ¿qué nos corresponde hacer, no? Alguna orientación a partir de eso y de cómo podríamos aportar los que, digamos, no estamos directamente relacionados en nuestras comunidades a que el proceso avance desde esta idea de una identidad común. Sí, a mí me llamó la atención cuando se hizo la consulta continental, que luego cuando se recogió en el documento ya para la fase continental del sínodo, decía una de las conferencias episcopales que había que redescubrir y profundizar la teología del bautismo que faltaba, porque faltaba mucho, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo es eso si el bautismo es lo más central, ¿no? De la vida del cristiano y de la iglesia? Y ahora parece que estamos como redescubriendo esa dimensión, pues, ¿no? Que nos da derechos y deberes. Yo creo que la novedad actual de hablar del bautismo es que recupera la hermenéutica, la interpretación que hicieron los padres conciliares en el Vaticano II, cuando al hablar del bautismo ellos entendían que se trataba de tener iguales derechos y deberes en todas las personas en la iglesia y no que unos tenían más y otros tenían menos derechos y deberes. Y el bautismo fue una consecuencia de entender que la iglesia es pueblo de Dios. Y esta es otra frase que, por ejemplo, en el sínodo depende del continente y depende de la región, es una expresión que no se entiende mucho. En el caso de América Latina es una expresión normal, pero teníamos continentes donde el pueblo de Dios pues no tenía esa resonancia. Y es que pueblo de Dios, a partir del bautismo, significa que todos estamos igualados en esa condición de la dignidad de ser fieles, una expresión muy importante de Cristi Fideles, y la diversidad solo se da en función de servicios, ministerios y carismas.
Pero la diversidad se entiende como corresponsabilidad, o sea, nos completamos, no solo nos complementamos, nos completamos los unos y las unas a los otros. Y eso es muy fuerte para personas en la iglesia que todavía sienten una visión completamente piramidal, una visión jerárquica sin la relación de bautismo, ¿no? Con los demás en lo práctico, en los derechos y los deberes. Y eso es lo que causa hoy en día tantas visiones o pocas visiones o muchas visiones, pero causa estos grupos reaccionarios que no reaccionan contra el sínodo, sino contra el Concilio Vaticano II en el fondo y en razón de un desconocimiento profundo de lo que significó este evento conciliar, ¿no? Eso es un poco lo que yo he visto en torno al tema del bautismo y pueblo de Dios así, pues por encima, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, abrimos el espacio. Si alguien quiere hacer una pregunta, pueden ir levantando la mano para entonces ir enumerando. Si alguien no puede hablar, la puede dejar en el chat. Entonces, pues aprovechemos este espacio con Rafa para las preguntas que han surgido en las diversas conversaciones que hemos tenido y que seguro pues Rafa nos puede dar alguna iluminación. Bueno, por ahí anda Carlos. Si quieres hacer tu pregunta, pues es bienvenida. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días desde acá de Monterrey, México. Doctor, muchísimas gracias primero por el espacio. Rafael, por favor. Doctor. Rafael, disculpe, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo tengo dos preguntas sobre todo el proceso sinodal. La primera, bueno, yo un poquito más de contexto. Yo pues estoy como voluntario, como coordinador en la pastoral social de mi comunidad parroquial. Este, Y pues todo este proceso sinodal me ha parecido muy interesante, porque pues es un espíritu que no, no se halla como muy presente, que digamos, cuando, al menos yo lo veo así en este lado del mundo, porque pues es a la hora de la praxis ya pues uno se topa con muchas paredes, muchos retos, ¿no? Muchas resistencias. Y son dos preguntas. Mi primera es, en todo este proceso que usted ha vivido allá en Roma, en la sede y todos estos encuentros, ¿qué tanto se aborda el clericalismo? O sea, este tema que el Papa dice, insiste que es una enfermedad, y qué tanto se ve, qué tanto se platica, porque pues es como, digamos, hablar de la propia verdad de uno, ¿no? Que a veces le incomoda a uno decir sus verdades. O sea, me imagino que es igual en la jerarquía, ¿no? A lo mejor le incomodaría pensar en eso, o hablar de eso. Entonces, mi primera pregunta es esa, ¿qué tanto está palpable ahí el clericalismo? ¿Qué tanto se habla? Y la segunda, frente a esa realidad, ¿usted qué considera que pudiera ser como el contrapeso, ¿no? Hablando así ya concretamente en la praxis en las iglesias particulares. Y gracias, Carlos. Ese tema, primero que es esencial, porque yo creo que es lo que ha llevado al sínodo, precisamente el que la iglesia, o al menos algunos en la iglesia, inspirados por Francisco, han entendido que hay un quiebre, hay informes que dicen un quiebre del modelo institucional y tiene que ver con el clericalismo, porque es un problema sistémico. O sea, no es la actitud de un obispo, de otro obispo, de un presbítero o de un laico, sino es un problema del sistema, cómo nos formamos, cómo trabajamos en una parroquia, cómo se entiende una organización. Y eso ha salido en todos los informes de todas las etapas de la consulta desde el inicio al día de hoy. El problema es que una cosa es tener la conciencia de esa realidad a nivel general y luego, como tú dices, en lo práctico, me afecta porque toca la autoridad mal entendida, pero toca ese tema de autoridad y poder y entonces viene esa contradicción. Hablo del clericalismo, entiendo que es un problema, pero en lo práctico luego sigo relacionándome con esa diferencia muy marcada entre las personas en la iglesia, ¿no? Y lo que decíamos anteriormente, ese olvido de que el bautismo no solo da deberes, debo hacer la misión, debo participar, debo hacer esto, sino también derechos, porque los derechos son importantes en la iglesia, porque decimos en la sociedad
la sociedad necesita reconocer los derechos de las personas, pero en la iglesia el tema de los derechos ha sido un poco pasado sobre alto. Se ha enfatizado por años más el tema de los deberes. Entonces, por eso el clericalismo tiene a nivel práctico todavía esa dificultad, porque toca el sistema. Si yo no cambio la formación, desde el seminario a la parroquia, la catequesis, todo eso es un sistema, porque no es solamente un concepto, ¿no? Y como contrapeso o como de ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo en algunas experiencias? El tema en una parroquia de los consejos pastorales, por ejemplo, y el rol del laico y la laica en ese consejo pastoral. Si solo el párroco nombra a alguien para llenar una mesa y decir aquí hay un consejo pastoral, seguimos en el esquema clerical. Pero si ese consejo pastoral se convierte en una instancia de decisiones en común, que es lo que dice el documento de la Comisión Teológica Internacional de la Sinodalidad, dice la instancia de mejor realización de la sinodalidad es el consejo pastoral. El consejo pastoral diocesano para la diócesis, el parroquial, todos los consejos distintos que se puedan decir pastoral. ¿Por qué? Porque es ahí donde se debería hacer iglesia, es decir, discernir en conjunto e ir tomando decisiones pastorales que vayan dándole forma a la iglesia. Entonces, esa sería la vía. Se ha propuesto, como pueden ver en esta relación de síntesis última, dice que los consejos pastorales necesitan ser obligatorios. ¿Qué propuesta se necesita que no hay esa claridad? ¿Cómo trabajaría un consejo pastoral en clave sinodal? ¿Y qué significa? Que en un consejo pastoral el presbítero párroco no es el que lidera en el sentido de decir por dónde tiene que ir el diálogo, sino que tiene que haber realmente un diálogo desde una consulta de la comunidad y que el consejo pastoral sea esa instancia de mediación. Yo lo veo con esa imagen del mismo sínodo, o sea, el proceso sinodal fue consultando. Si un consejo pastoral comienza sin consultar, entonces se convierte en una autorreferencialidad de los que están allí. Entonces, ¿cómo motivar, impulsar que una parroquia consulte? Y es lo que se llaman las asambleas pastorales parroquiales, que una diócesis consulte las asambleas diocesanas pastorales. Y creo que por ahí habría una vía concreta para superar ese tema del clericalismo a nivel estructural. Sí, Muy gracias, bien. Rafael. Algo así como, ya para terminar, algo así como, en vez de ser como algún tipo de director o rector en la comunidad, algo así como un acompañante, ¿no? Hablando del cura o del pastor, pues ese pastoreo, ¿no? Sí, Eh, y la noción de equipo pastoral, por ejemplo, en la diócesis de La Guaira, en Venezuela, en mi diócesis se hizo una reforma y el plan pastoral que es a 10 años, lo hizo el obispo a 10 años para evitar que venga otro obispo y simplemente lo cambie al año. Es un plan que se centra en equipos pastorales y consejos pastorales. O sea, no es el párroco el que está como encargado único responsable, sino que hay un equipo pastoral donde está el presbítero y un laico o laica. Y eso permite también como una especie de co-coordinación. Y de hecho, así funcionan grupos teológicos. Yo estoy en un grupo teológico que se llama Peter and Paul y hay co-coordinadores, somos dos, no es uno. Entonces te obliga la estructura a trabajar con alguien con el que tienes que discernir porque no puedes llegar diciendo, vamos a hacer esto y la otra persona me va a decir que cómo es eso, ¿no? ¿Por qué? Entonces, si los consejos pastorales tuviesen esa visión también de equipos pastorales que existieron en los años 70 sobre todo, y en los años del 60 al 80, y se perdieron, bueno, eso sería una vía interesante de trabajar y de recuperar equipos pastorales. muchas gracias. Gracias a Gracias, ti. Carlos. Gracias, Rafa. Bueno, Diego, María, Vanessa, Bruno, Ezequiel, Ana, si alguna quiere hacer alguna pregunta, por favor, este es el espacio para hacerlo. No sé si quién quiere seguir. Yo me animo. Por favor. Bueno, encantada en primer lugar. Muchísimas gracias, Rafael y Marcos, por este espacio,
que, bueno, lo he podido aprovechar en todos los encuentros. Mi pregunta a Rafael, ya que es laico, y en este tema, a ver, ¿qué se podría hacer cuando un laico convencido de todo este proceso? Creo que estoy bastante convencida, creo que viene del espíritu y es un momento muy rico en cierta medida para la iglesia. Estás en una diócesis donde no acompañan y en una parroquia donde menos. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí. Eh, con toda sinceridad es difícil porque un laico, una laica, como hablábamos con el tema del bautismo, a veces no se reconoce a nivel pastoral, no, ni siquiera estoy hablando a nivel de gobernanza, pero al mismo nivel de pastoral, el tema de los derechos, ¿no? De trabajar estos equipos, por ejemplo, pastorales o co-coordinar. Es difícil, entonces, no es que hay una solución, hay mi experiencia es abrir caminos porque uno tiene una convicción, pero eso paga consecuencias. Yo las he vivido continuamente, ¿no? Entonces, de manera clara, sin estar idealizando, es eso, estar convencido que aquí hay un camino de renovación eclesial que el Espíritu nos está pidiendo hoy, y eso significa que vamos a pagar consecuencias con vidas, trabajos, con todo lo que en la iglesia pueda estar, porque a lo mejor topamos con un obispo que nos prohíbe enseñar o uno que nos quita cualquier actividad que tenemos. Es decir, esa es la realidad. No voy a estar diciendo cosas ideales, pues, en ese sentido. Pero si hay una convicción, o sea, como tú dices, si hay esa convicción donde yo creo que esto es lo que el Espíritu está pidiendo hoy en día, no solamente teóricamente, sino que el Espíritu está pidiendo esto hoy en día, entonces la pregunta es si yo estoy dispuesto a seguir ese soplo, ¿no? Del Espíritu o no. Es difícil. Pero eso es un poco el marco desde donde yo discierno esa pregunta que has hecho, que la discierno yo desde lo que me pasa a mí, digo. Ese es el tema. Gracias. Gracias. Bruno, me parece que seguías tú, que querías hacer una pregunta. Así que adelante, te escuchamos. Bueno, perdón. Gracias, Marco. Y perdón si hay mucho ruido, estoy en un café para hacer honor al título del encuentro. Y bueno, un gusto saludarlo a Rafael, sí, nos conocimos aquí en Roma. Y bueno, verlo a Diego Arián también ahí, un diácono amigo de Argentina. Y mi pregunta era, porque leía hace poco en el documento de síntesis que hay un inciso que dice, bueno, más o menos, no recuerdo las palabras exactas, pero también, digamos, todo este proceso se da un poco por necesidad, por la carencia de sacerdotes, por la baja de las vocaciones consagradas. Entonces, yo también creo que es un poco un movimiento del espíritu, como decía recién María, pero también él está como admitiendo que hay una necesidad. Y, entonces mi pregunta sería, ¿qué pensás sobre esto, Rafael? Si también eso influye a que algunas diócesis tengan un movimiento más rápido de apertura hacia el laicado y otras menos, de acuerdo a estas necesidades. En fin, gracias. Y gracias, Bruno. Fíjate que eso es súper interesante porque cuando lo comparamos con el Concilio Vaticano II, antes del concilio había muchos movimientos de reforma, grupos teológicos, la reforma litúrgica, todo eso se venía dando como pensamiento antes del concilio, ¿no? En este sínodo, lo que activa el proceso no es que hayan habido, que los hay, pero que hayan habido estos movimientos teológicos fuertes, pues siempre los han habido antes del sínodo, pero fueron sosagados un poco por los pontificados anteriores, sino que dos temas activan el proceso, el tema de los abusos
que no es porque la iglesia tomó conciencia, sino porque la sociedad comenzó a reclamarle a la iglesia, eso activó. Y el segundo tema que activa pues todo esto es el tema que tú dices de que en algunos continentes o algunas regiones, pues el declive, ¿no?, de las vocaciones al presbiterio, a la vida religiosa, han ido pues bajando y entonces surge la pregunta, bueno, ¿y ahora quién hace esto, no? Entonces aparece el laico como como una especie de suplir un vacío. Entonces yo creo que ahora esos elementos están llevando a que personas en la iglesia que no tenían conciencia de la necesidad de cambiar, están tomando conciencia de que hay que cambiar. No significa que esto sea la mayoría o la minoría, pero hay personas, hay obispos, hay diócesis donde han tomado conciencia que la cosa no es solo por el tema de los abusos o por el tema de la carencia de ocasiones, pero sí fue lo que activó. O sea, lo que tú dices es bien claro, ¿no? Y esa es la diferencia con el Concilio Vaticano II. O sea, el Concilio Vaticano tomó conciencia, pero había todo un movimiento de reformas al cual Juan 23 responde. Francisco inicia todo este proceso cuando toda la sociedad empieza desde el inicio de su pontificado a decir, bueno, aquí está pasando esto. Y empiezan a salir toda una cantidad de denuncias. Y de hecho es interesante que él, en uno de los viajes que hace de regreso y donde siempre da sus ruedas de prensa, él dice que le da las gracias al periódico El País de España porque sacó a la luz todo el tema de los abusos en España. O sea, que hay un reconocimiento, ¿ven? Después que pasa la crisis, digo, no pasa la crisis, sino la denuncia de la crisis, de reconocer que, bueno, que hay factores externos, como los medios de comunicación, que permitieron que al menos, ¿no?, se iniciara un proceso de toma de conciencia o de investigación, ¿no? Y esos son un poco los elementos que activan y luego una cosa que se ve ya a nivel intercontinental, porque nosotros tuvimos la fase diocesana, que es la fase pues local, la fase continental, que fue la fase de las asambleas eclesiales, y el sínodo en la asamblea esta yo lo veo como una fase intercontinental, donde por vez primera se dialogan entre los continentes, las iglesias continentales, ¿no? Y ahí sí se ven diferencias. O sea, unas iglesias que responden más a eso que decíamos y otras iglesias que todavía les cuesta reconocer que eso está sucediendo o al menos no lo quieren decir, ¿no? Esas diferencias sí existen, ¿no? Y esas diferencias se ven en la relación de síntesis con mucha claridad cuando se dice, hubo este grupo que piensa esto, hubo este otro que dice esto, vamos a profundizar esto. Es la lógica de la síntesis, ¿no? Porque es lo que se vivió en la asamblea, no una visión homogénea en base a en relación a la conciencia de los problemas que hay. Gracias, Rafa. Bueno, faltan por si quieren participar Diego, Vanessa, Ezequiel, Ana, Ángel, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Bruno. ¿Qué tal? Buen día. Saludos, Un Diego. gusto, Marco, Rafael. Saludos para todos, para Bruno también, desde Argentina. Por ahí, algunas de las preguntas es un poco las que fueron compartiendo aquí los amigos. Lo que me queda dando vuelta, cómo hacer en estas dificultades que vamos encontrando, podríamos decir, en territorio, ¿no? En el lugar donde cada uno va viviendo y donde va viviendo su experiencia eclesial. ¿Qué, qué podemos hacer para que haya mayor concientización? Porque creo que lo mencionaste, Rafael, en algún momento y también lo decís en el video, ¿no? La necesidad de que haya una iglesia que tenga conciencia de esto, ¿no? De que este es un estilo eclesial que nos está pidiendo el Espíritu hoy y que tal vez también con conocimiento uno pueda descubrir que ha sido el que originó la iglesia, ¿no? El estilo que tenía la iglesia en los orígenes y en muchos momentos de la historia. Entonces la pregunta sería si, o sea, no sé si hay respuestas, ¿no? Pero eh, ¿qué ideas nos das para que nosotros en nuestras comunidades podamos tener eh, espacios para concientizar más a las comunidades, ¿no? Porque el problema del clericalismo es muy fuerte
y como lo hemos dicho en este espacio, también se da el problema del clericalismo en los laicos, ¿no? Donde hacemos esa reunión de consejo pastoral, al menos en mi diócesis está muy aceitado. Yo soy de la arquidiócesis de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, y tenemos reuniones de encuentros pastorales bianuales, tenemos encuentros pastorales por región todos los años, pero es siempre, bueno, hablamos todo esto, pero después, bueno, ¿qué dice el cura, no? ¿Qué dice el padre? ¿O qué va a decir algo más el obispo o no lo va a decir, ¿no? Entonces hay como una falta de conciencia, eh, no digo en el clero solamente, sino en los laicos, y qué podemos hacer para poder ir rompiendo esto, ¿no? Ir transformando. Sí, gracias, Diego. Fíjate que ese ejemplo del laicado es un signo de ver que es un sistema lo que estamos viviendo como clericalismo. No es un sujeto, sino el sistema, cómo nos formamos. Por ejemplo, ¿cómo se da una catequesis a los niños hoy en día en una parroquia? Ahí hay un contenido, ahí hay una visión de iglesia, ahí hay una visión de Dios y puede ser que ahí yo estoy de alguna manera ofreciendo una visión clerical precisamente de la iglesia y de Dios. ¿Verdad? Entonces ahí hay un ámbito de revisión, ¿no? En el tema de la catequesis. Antes, los cambios se hablaban desde las bases, ¿no? Pequeñas comunidades que iban haciendo un modelo alternativo de iglesia. Yo hoy en día creo que los cambios se dan transversalmente por estas redes, porque ya no es cuestión de cambiar mi pequeña comunidad, sino cómo influenciamos que el sistema, el modo de proceder en la iglesia cambie. Y el gran valor que hoy en día tienen las redes en la iglesia, hay que darle realmente el puesto debido a nivel pastoral, a nivel formativo. Toda la síntesis, desde el inicio al final, dicen la formación. Hay que formar, todo esto es nuevo, la formación es clave. Pero la formación yo la puedo tener en distintos niveles. En el nivel micro, en mi comunidad, que es necesaria. En el nivel diocesano, que se emprendan en la diócesis procesos de formación. Pero en este nivel más transversal, más internacional, porque si hay algo que ayuda a cambiar es cuando yo veo que en otro lado se hace algo que es posible y que yo no lo estoy haciendo y que en esa otra parte hay una riqueza inmensa y en la mía no hay. Entonces, el espacio en redes, que digamos una pastoral transversal y no solo local, es fundamental para un cambio hacia una iglesia sinodal. Y fíjense que no existe, siempre hablo con Marco esto, no existe una pastoral digital, o sea, pensada, articulada, que no sea solo una página web con videos o encuentros con Zoom. ¿Cómo pensar realmente la articulación de una pastoral digital? Y esta tiene que ser transversal. Y esta es la Iglesia Mundial, esa que surgió con el concilio, como decía Ranner. Pero la Iglesia Mundial para nosotros acá es esta, es esa transversalidad, intercontinentalidad que podemos tener desde mi parroquia, desde mi pequeña comunidad, hasta una que está por allá en África y en Asia, y que cuando conecto empiezo a ver esas diferencias que se van complementando o riquezas que yo no tengo y que yo tengo y que el otro no tiene. Es decir, eso hoy en día es el gran valor de esa iglesia mundial. Entonces, aterrizarla en este tipo de plataformas, redes, es una pastoral que necesita ser articulada. Yo creo que ahí hay una contribución que podemos ofrecer si queremos ese cambio, como tú dices, que no lo va a hacer mi parroquia solamente. Y si lo hago en esa conexión de redes, al menos ver experiencias cambian. Ver experiencias cambian. Y ese es el valor de esta transversalidad pastoral, pues. Que al menos el que yo he vivido, pues participando de estas redes, ¿no? Cuántas cosas uno no conoce que te pone a pensar que antes no conocía si yo no conocía a la persona o el lugar. Esta es la riqueza de estos espacios. Perdón, le daría como legitimidad de alguna manera a gran parte
de la población de nuestra iglesia que mira todo como medio con desconfianza, ¿no? Así es. Y Claro. sería más incluyente este tipo de pastoral que la pastoral de la pequeña comunidad o en la parroquia, donde siempre voy a tener, aunque no lo quiera ver, una mayoría que dice esto no. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio de modelo. Después del concilio se fueron miles de presbíteros y religiosas y religiosos de la iglesia, porque hubo una transición de modelo. Entonces, si yo me formé en un modelo y tengo 30, 40 años viviendo de una manera y de repente me dicen, ah, no, ahora hay que hacer relaciones horizontales bautismales en la diferencia de ministerios, entonces, ¿qué hago yo con los 40 años que tengo de vida si no soy capaz de una conversión? Eso es un poco lo que pasó con el concilio y lo que está pasando hoy en día. Entonces, se entiende la dificultad de la gente y entonces, ¿qué opciones tenemos para no seguir los mismos canales de siempre, sino abrir otros que permitan este compartir de experiencias, que por ahí hay una vía de conversión, más que el de un curso en mi parroquia? Eso tiene que ser complementado con esta apertura hacia lo internacional, intercontinental. eh, en la parroquia, tener esto mismo, esta plataforma, y que yo tenga un grupo ahí presencial en la parroquia, y ese grupo se conecta con una plataforma como esta, donde veo otros países, otras realidades, ya eso es parte de un cambio que se puede ir haciendo. Porque esa persona que a lo mejor nunca ha salido de esa parroquia empieza a ver lo que se hace en otros sitios. Eso es algo que se puede decir, aquí hay una pastoral digital transversal que aterriza en mi comunidad. Pero esa necesidad es fundamental de articular esto en una pastoral que se institucionalice como visión de pastoral. Perdón que estaba Ana con la mano levantada, pero por lo que hiciste mención, Rafael, era una pregunta que se me había ocurrido también. El proceso que se dio en el Concilio Vaticano II de crisis y de aflicción, llamemos, en gran parte del pueblo de Dios, podría ser entendido también, en algo lo respondiste, lo que se está viviendo hoy en día también, eh, porque lo vemos en nuestras comunidades, sobre todo en los espacios donde hay gente que se está formando, laicos que se están formando teológicamente, yo creo que todavía como que falta todavía formación, entonces viven esto como una crisis verdaderamente importante, ¿no? Que un arzobispo, un obispo de algún lado del mundo habla de herejía o habla de caos, de caos o, ¿no? Es algo similar, es un proceso similar y que tiene que ver con el cambio de modelo. Así es. Eh, Imagínense cuando se cambió el rito litúrgico y ya no era en latín y era en el lenguaje de cada país. En mi misma familia, los que lo vivieron decían, bueno, eso fue una cosa completamente nueva 100%. Entonces mucha gente en esa transición vivía experiencias y no sabía qué estaba pasando. Y eso creaba en algunos, bueno, el decir, ya yo no, ya esta no es la iglesia que yo conocí y me voy. Y en otros, wow, esto es una renovación y se acerca más la iglesia a mi realidad. Eso está pasando hoy en día de manera análoga, pero porque cada vez que hay un cambio o una intención de cambio de ciertas cosas del modelo a nivel institucional, sucede esto. Y hoy estamos en una iglesia en transición. Ahora, la transición no significa que se dé, sino la impulsan. Entonces, ahí es donde estamos todos nosotros y nosotras con deberes y derechos de mover esto, ¿no? Que no se quede en una transición toda la vida. Gracias, Gracias. Rafael. Bueno, nos quedan un par de minutos más. Ana, si quieres hacer tu pregunta, te escuchamos. Bienvenida. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Rafael, por este encuentro. Para mí es mi primer café sinodal, así que estoy muy contenta de estar acá. Brevemente me presento porque, bueno, tiene que ver con el contexto de la pregunta también. Yo soy la directora de proyectos en este momento del Observatorio Mundial de las Mujeres. Este Observatorio Mundial de las Mujeres tiene 3 años de vida tan solo, pero pertenece o es uno de los proyectos más nuevos e importantes de la Unión Mundial de Organizaciones Católicas Femeninas,
que nace en el 1916, tiene más de 100 organizaciones en todo el mundo, presencia en 60 países y más de 9 millones de mujeres laicas, también líderes en sus distintos países. Todas, digamos, cada una de estas organizaciones con diferentes, lemas y acciones y pastorales, pero que todas tienen que ver con una visión, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, intentando salvaguardar el desarrollo integral de las mujeres, ¿no? Cada una con su carisma. Esta organización mundial de organizaciones femeninas católicas tiene su sede en Roma y bueno, y tiene obviamente mucha vinculación con el Vaticano y con los dicasterios. Desde este Observatorio Mundial de las Mujeres pudimos hace 2 años, que nace en el 2021, pero bueno, hace 2 años particularmente desembarcamos en América Latina de la mano del CELAM con proyectos de violencia y discriminación en contra de las mujeres. Hemos trabajado y estamos trabajando un fuerte proyecto en África también de violencia y discriminación en contra de las mujeres, siempre con organizaciones. Nuestro trabajo tal vez no es con el territorio, porque somos una organización como de nivel intermedio, entonces siempre trabajamos en red con otras organizaciones que sí tienen, digamos, como público destinatario las mujeres, en este caso, por ejemplo, en África, víctimas de violencia y discriminación. Y siempre con una mirada desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y bueno, y también tenemos este proyecto del Sínodo ya hace más de un año, acompañando, por supuesto, de la mano de la Secretaría del Sínodo. De hecho, llegamos a ustedes por Sister Natalie, que nos recomendó, digamos, estos cafés sinodales. Así que estamos trabajando junto a ellos para acompañar, difundir, formar. Una de las cosas que también se habló acá es que, y yo lo veo en mi propia parroquia, ¿no? No se conoce mucho, ¿no? Uno si está en Roma y bueno, tal vez sí, o si está en el tema, ¿no? Y en este café sinodal todos conocemos más o menos de qué se trata el sínodo, pero en líneas generales muchísima gente no lo conoce y nos da la sensación de que siempre hay espacio para seguir formando y seguir contando de qué se trata el sínodo que ha propuesto, al que ha convocado este Papa. Entonces, en ese sentido hemos acompañado mucho desde el observatorio, lo seguiremos haciendo, porque hay un campo enorme todavía de difusión, formación, de contar, así que yo, en primer lugar, la verdad que celebro este tipo de cafés sinodales en el cual hay alguien que participó también de la asamblea, como en este caso Rafael, y que nos cuenta de primera mano, ¿no? Cosas que por ahí otros, al no participar de estos cafés o de estos encuentros, se puede llegar a perder. Así que, una vez más, gracias. Nosotros hicimos también el año pasado webinars con gente que había participado justamente de la asamblea, más o menos similar a esto que están proponiendo ustedes, pero más bien para este año lo que nos proponemos como Observatorio Mundial, y ahí viene la pregunta, Rafael, nos estamos proponiendo 3 cosas respecto del acompañamiento al sínodo, ¿no? Y para ir de la mano, por supuesto, siempre de la Iglesia. Por un lado, continuar con estos webinars, digamos, de formación y difusión. Por otro lado, la parte de comunicación para nosotros es muy importante, entonces poder hacer, como se decía, ¿no? Ciertos videos con gente que ha participado más estrechamente de este proceso en los distintos países para dar este sentido de transversalidad y de importancia global, ¿no? Y empezar como a que cada organización de la UMOF los pueda usar en todos los países donde estamos presentes. Y en tercer lugar, un desafío un poquito mayor que tiene que ver con realizar una escuela de formación sinodal, es decir, formar, digamos, en el espíritu y la metodología del sínodo, ¿no? Que según nos comentaban, bueno, Rafael, no tuve la oportunidad de conocerte, no conozco a todos, tampoco los que han participado, por supuesto, en Roma en octubre, pero sí hemos dialogado, hemos tenido la oportunidad de dialogar con algunos de ellos, y muchos de ellos rescataban que una de las cosas más interesantes fue la metodología de trabajo y de discernimiento en el espíritu, ¿no? Entonces nos parecía interesante como observatorio. Nosotros tenemos presencia en todo el mundo, entonces nuestros webinars en general son muy interesantes por esto que estás marcando, Rafael, porque hay gente de todos los países. Sí los hacemos en inglés, en francés y en español, son las 3 lenguas, digamos, grandes del observatorio. En italiano hemos hecho alguno. Pero bueno, se ve esa riqueza de los distintos países y de lo que se hace, y se comparten cosas muy interesantes.
pero una de las cuestiones que justamente nos comentaba gente que ha estado en octubre, es eso, ¿no? La riqueza de la metodología, ¿no? De la escucha, del discernimiento en el espíritu. Entonces nos parecía interesante poder empezar a transitar en el 2024 una escuela de formación sinodal, así lo llamamos. Y acá viene la pregunta en realidad, es que obviamente queremos, nuestros temas siempre son acerca de la mujer. Entonces, queremos en cada uno de estos encuentros que hacen a la escuela tratar temas de la mujer. En ese sentido, Rafael, preguntarte, vos que estuviste implicado en absolutamente el detalle de toda esta etapa, de todas las etapas del sínodo y especialmente en octubre, en el documento de síntesis, como bien saben todos acá, en el punto número 9 se trata el tema de la mujer y la misión de la mujer en la iglesia, ¿no? Pero según tu perspectiva, Rafael, tal vez me interesaba conocer qué temas propondrías, ¿no? Respecto de lo que se ha tratado, vos estuviste en la cocina, ¿no? En octubre debe haber sido maravilloso poder participar de todo ese mes de encuentros. Entonces, ¿qué temas creerías que serían como más interesantes de poder tratar en esta escuela de formación sinodal, pero siempre referida a temas de la mujer, que obviamente vamos a tomar de la síntesis, pero hay muchos, tanto en las convergencias como en las propuestas, como en las cuestiones a afrontar, hay distintos temas. Entonces mi pregunta es como más concreta y decirte subjetivamente, ¿no? ¿Cuáles creerías, qué temas creerías que son más interesantes de poder conversar en este proyecto que tenemos, ¿no? De la Escuela de Sinodalidad? Sí, gracias. De hecho, les comparto acá, eh, está en 5 idiomas el curso que estamos haciendo a la luz del proceso actual desde la síntesis, ¿no? Ahí tienen la información y está en varios idiomas. Lo que dice es, ha salido muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer a nivel de gobernanza, a nivel de misión pastoral, a nivel de las estructuras? Y hay como, y esta es la dificultad a veces, hay como dos visiones, eh, sin decir números de mayorías o minorías, pero hay como dos visiones, ¿no? Hay quienes entienden en la iglesia que la mujer todavía tiene que ser nada más a nivel de catequesis o una actividad pastoral, y ha habido un crecimiento en la conciencia de que tiene que entrar en las estructuras de decisiones, de gobernanza, consejos pastorales, oficinas donde se toman o disciernen decisiones en una curia diocesana. Y esto es lo que un poco ha promovido Francisco desde el inicio cuando habló de la gobernanza como tal, ¿no? Ahora, en lo práctico, una parroquia, una diócesis, todavía está muy lejos de eso. Lo que yo veo que es importante es ofrecer no solo el tema como aislado, cuál es el rol de la mujer en la misión, en la gobernanza, como aislado, sino la integración de todos y todas, y eso implica entonces el reconocimiento de la palabra de la mujer dentro de las estructuras eclesiales. Porque para que haya un reconocimiento se tiene que replantear las relaciones entre todos y todas en la iglesia. No es solo decir el laicado y la mujer tienen derechos, ¿no? Ahora el problema es cómo entender que desde esa dignidad bautismal la mujer tiene los mismos derechos y deberes, y eso supone cómo pensar las relaciones con el presbítero. Un caso concreto, la formación en los seminarios. ¿Tiene que haber solo hombres enseñando a hombres en un seminario? ¿No es un rol fundamental que una teóloga, una pastoralista o una persona, una psicóloga, cualquier ámbito que es donde una mujer entra en el proceso formativo de aquellos que quieren ser luego presbíteros? Eso es algo, por ejemplo, que ha salido dentro del proceso. Entonces, ahí hay un tema importante. Pero para eso, entonces tengo que regresar a otra pregunta. ¿Qué instituciones favorecen la formación teológica para que las mujeres puedan participar en los procesos formativos de los seminarios, por ejemplo? En América Latina estamos lejísimos porque la inversión en teología es básicamente para seminaristas o religiosos, y ni siquiera religiosas,
Entonces, ahí hay que hacer todo un trabajo, con la excepción de algunos países, ¿no? Que sí lo están haciendo. Pero el tema es en la integración de la mujer en las estructuras y eso supone pensar las relaciones entre todos. O sea, no solo la mujer como una entidad aislada, como una persona aislada, como un individuo aislado, que vamos a pensar. Y no limitar esa reflexión al ámbito social y pastoral. O sea, cuál es la contribución de la mujer en la sociedad y ya con eso la iglesia está contenta, ¿no? Es en la integralidad. Y por eso el caso concreto de los consejos pastorales, donde los he visto que los hay publicados en la página web, porque no todas las diócesis dan la información en la página web de los consejos pastorales, la representación es un problema. Es decir, cuántas mujeres hay, cuántos laicos en otros campos que no sea la teología hay, cuántas religiosas hay. Entonces, ahí hay un caso concreto de trabajar. O sea, por eso no es el tema genérico. La mujer en la iglesia, hay que concretizarlo. ¿Cuáles son las estructuras donde yo quiero hacerme esa pregunta, donde no hay la presencia real, efectiva, en los procesos de discernimiento y decisión de la iglesia? Y yo creo que tomando un par de estructuras sería algo que la gente ve más concreto, como hizo el Papa en la reforma de la curia. Agarró una estructura, es la curia. No agarró todas las diócesis y todas las curias, dijo la curia vaticana. Hizo la reforma en Predicate Evangelium y hoy en día pueden acceder a puestos laicas y laicos que antes, o religiosas que antes eran solo para obispos. Entonces, ¿cómo hacemos eso ahora con una estructura concreta y desde ahí entonces plantear la pregunta del rol y la misión de la mujer y la integración? Entonces, por eso no es un tema teórico, sino que hay que buscarle el dónde concretamente puedo entender esa pregunta para poder avanzar. Rafael, disculpa, te hago una pregunta porque me interesa eso, lo concreto. ¿Qué estructuras nombrarías? O sea, ¿qué estructuras concretas se te ocurren en este momento que pueden ser motivo, digamos, de análisis para este tema? Consejos pastorales en las parroquias. Consejos pastorales diocesanos. El diocesano es el que debería discernir y tomar decisiones para la vida de toda la diócesis. Y los parroquiales para la vida de esa comunidad y deben estar articulados, ¿no? Entonces ahí hay dos estructuras fundamentales. Las coordinaciones y direcciones de pastorales. En las diócesis hay pastoral de salud, pastoral de tantas pastorales. ¿Quiénes llevan eso? Un cura, una religiosa o laicado está también en la dirección de esas pastorales. Y la visión, digamos, ya más continental, ¿cuáles son esos espacios? El movimiento de ustedes integra a la vez otros sujetos que no sean mujeres para que ellos vean cómo tienen que trabajar con mujeres en la iglesia. Entonces, esas son las instancias ya continentales e intercontinentales, ¿no? En el CELAN se hizo una reforma que comenzó en el 2019 y culminamos el proceso que hoy en día es la estructura que está implementada en el CELAN. Y esa fue una de las claves, pues, dentro del discernimiento, ¿no? Que no sea solo obispos, que no sea solo presbíteros, y eso es una estructura continental. Entonces, la parroquia, lo local, la diócesis, y lo continental, los movimientos continentales, que no sean solo de hombres y solo de mujeres, sino cómo buscar que haya la interacción. Lo único que cambia la vida de alguien es cuando hay relación. Si yo no creo esos espacios de relación, no hay conversión. Entonces, yo creo que ahí es donde está el trabajo fuerte. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Gracias a ti. Y gracias porque no conocía el movimiento es tan grande que tienen. Gracias. Muy bien, gracias. Lanzamos una última pregunta que es la de Vanessa y cerramos. ¿Te parece bien? Sí. Genial. Vanessa, escuchamos tu pregunta y con tu pregunta cerramos este café sinodal. Saludos a todos. Más que una pregunta, quería traer otra perspectiva, ¿verdad?
y agraciadamente es la de mi consejo parroquial, donde somos 9 personas, son 6 mujeres, incluyendo, ¿verdad? Uno de los varones, el sacerdote, y donde realmente se está haciendo un trabajo de pastoral de conjunto, donde sí la mujer es escuchada. Entonces, ante la situación, ¿verdad? Que han traído mucho de cómo lograr esto, les puedo decir que es un trabajo, como decía Rafael, de mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha decepciones, pero que se tiene su fruto. O sea, no es una cosa que está ocurriendo ahora de la nada, sino que son muchos años donde las mujeres preparándonos, buscando nuestro espacio y dejándonos sentir, pues hemos ido ganando una confianza. Así que yo creo que también este clericalismo, ¿verdad? Lo tenemos que romper los laicos primero. Tenemos que formarnos, tenemos que estar preparados para cuando se nos consulte también hablar. Porque cuántas veces hemos estado en una reunión donde el sacerdote, por decir algo a nivel pastoral, pregunta algo y todo el mundo se queda callado, no habla, tanto hombres como mujeres. Yo creo que entonces tendríamos que tener propuestas preparadas, pensadas, trabajadas para cuando se nos hagan esas consultas, tener una contestación idónea, algo ya bien trabajado en la pregunta y hacer propuestas reales. Y una vez, quizás al principio no sea fácil, pero poco a poco se va tomando en consideración lo que laicos vienen trayendo, porque realmente la comunidad, ¿verdad? Ya lo hablamos aquí, nuestro ministerio bautismal, pues por el bautismo tenemos mucho que decir. Era traer esa perspectiva que quería compartirles. Gracias, Vanessa, porque eso surgió en la asamblea cuando yo veía laicas y laicos sin formación y entonces no sabían qué argumentos dar o estaban en la cabeza solo con un tema dentro de una estructura clerical y ese es un punto súper necesario. Para poner un ejemplo, una mesa tenía las proporciones igual de lo que ha sido el proceso, o sea, el número de obispos que son 75%, 25% de no obispos, pero vamos a suponer que este obispo está muy bien formado, pero está en una línea que no está de acuerdo con ciertas reformas, pero está bien formado dentro de su teología conservadora, ¿no? Y vamos a suponer que hay un laico ahí que no estudió absolutamente nada más allá del catecismo, cualquier libro de religión, algún librito a lo mejor de teología, y ya. Viene el obispo o cualquiera, ¿no? Que tenga argumentos sólidos, sea conservador y le dice esto y esto lo dice el magisterio, esto y esto lo dice la escritura, y esto lo dice la tradición. Esa persona a otra se queda, ahora que le respondo. Entonces, en la tradición, por ejemplo, San Cipriano de Cartago, primer milenio, hacía procesos con las comunidades para que la comunidad eligiera, ratificara un nombramiento de un obispo o de un párroco. Y le preguntaba a la comunidad, y en sus escritos dice, para ver el comportamiento, para que la comunidad ratifique el comportamiento que ha tenido, o sea, el tema de los abusos, diríamos hoy, por analogía, ¿no? Y resulta que entonces este laico o laica no sabe eso, ¿no? Que en la tradición de la iglesia esos eran prácticas. ¿Qué pasa? Ah, bueno, el que dio el argumento se llevó la conversación, ¿no? Entonces ahí el método necesita de esa formación de quienes participen en el método para no quedarnos en opiniones. Esa es la gran tentación del método actual, quedarnos en las opiniones y gana la argumentación del que tenga una formación, sea conservadora o no, más sólida en cuanto a que sepa datos, pues, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Ahí está esta red nuevamente, que va más allá del cura párroco que diga, aquí no quiero nada de eso, pero aquí yo tengo la posibilidad de que 1.200 parroquias se integren, aunque la mía no se integre. Entonces ahí está el reto formativo, no es lo local solamente, sino estos ámbitos transversales que si alguien en una parroquia
siente esa incomodidad con la estructura y de repente escucha que esto es un modelo de iglesia que está enraizado en la tradición, en el Concilio Vaticano II, al menos en la cabeza le dice, wow, entonces, ¿qué está pasando en mi parroquia? Ese es el mensaje que hay que hacer llegar. Esto es la tradición de la iglesia, esto es el Concilio Vaticano II hoy, y eso empezará poquito a poco a dar argumentos a las comunidades. Yo me retiro porque tengo otro Zoom dentro de un minuto, así que una clase, pero Gracias, Rafa. gracias. Te mando un Muchas abrazo. gracias, un Un gustazo. abrazo Muchas grande y a la gracias. orden para unos próximos encuentros. Un Muchas abrazo, gracias. Cuídate. Muchas gracias, Chao. Rafael. Gracias. un Gracias. abrazote Saludos grande. a todos. Gracias, Marco. Chao. Con muchísimo gusto. Gracias a los que se conectaron y a los que nos acompañaron en este espacio. Mira, el tiempo fue maravilloso. Gracias por sus preguntas y bueno, nos vemos el próximo sábado para cerrar nuestros cafés sinodales y esperamos que ese último también se lo disfruten tanto como este. Así que les vaya muy bien. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, Saludos. Diego. Chao. Chao, Que chao, les vaya Marcos. bien. Saludos para Gracias. todos. Descansen. Saludos de México. Saludos.